En la frontera fue evidente que hay una crisis humanitaria. La pregunta es, ¿dónde están los haitianos? Vimos el muro de acero con cientos de autos que envió Greg Abbott, el gobernador de Texas. Pues el movimiento que estamos viendo ahorita de estos haitianos no nos debe quitar el ojo del huracán de lo que son todos los otros movimientos de latinoamericanos que están pasando. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y ahora sí nos vamos hasta Miami, en la Florida. Como siempre, un gusto de saludar a mi queridísima Adriana Braniff, a la que saludo con la mayor alegría del planeta. Adri, ¿cómo estás? ¿Cómo te amaneció allá por la Florida? Muy bien, Pedro, correspondido eres, porque me da muchísima felicidad verte del otro lado de la pantalla para platicar aquí contigo, a hacerle pues de todo lo que ha pasado. Viniendo a hacerle el quite al ingeniero Ferriz de Con, pero a ver, cuéntanos, Adriana. Pues mira, Pedro, haciendo un recuento de lo que vimos esta semana, que estuvo llena de asuntos internacionales, pues la noticia que más llamó la atención fue esta de la migración de países latinoamericanos hacia Estados Unidos, que antes se limitaba, Pedro, a unos cuantos países, y hoy estamos hablando, y esta semana se vio así, de un éxodo masivo. En la frontera fue evidente que hay una crisis humanitaria. Estamos hablando de 15,000 personas que se reportaron al iniciar esta semana en este puente que divide Ciudad Acuña, ahí en Coahuila, por la parte mexicana, y Estados Unidos del otro lado. Y ahora, al finalizar la semana, pues estoy viendo reportes y hay 4,000, según reporta Associated Press, esta agencia noticiosa, 4,000. La pregunta es, ¿dónde están los haitianos? Bueno, según esta agencia noticiosa, 1,400 fueron enviados ya en aviones norteamericanos a Haití. 13 aviones norteamericanos, y esto se ha calificado como una deportación masiva. 3,200 están todavía bajo custodia ahí norteamericana, esperando este proceso, y varios cientos regresaron a México. Sí, estos datos son de Associated Press. Vimos las imágenes de los agentes de la patrulla fronteriza en caballos y con látigos. Vimos el muro de acero con cientos de autos que envió Greg Abbott, el gobernador de Texas, ahí haciendo una barricada. Vimos que el enviado especial de Estados Unidos a Haití, que fue para allá, lo manda a Estados Unidos cuando asesinan al presidente de ese país hace unos meses, y bueno, renuncia como protesta a esas expulsiones masivas de haitianos. ¿Cómo lo viste tú este tema, Pedro? Ay, Adriana, pues es que pues el movimiento que estamos viendo ahorita de estos haitianos, principalmente por hablar de lo que se está hablando en los medios de comunicación, no nos debe quitar el ojo del huracán de lo que son todos los otros movimientos de latinoamericanos que están pasando, pero ahorita, pues claro, el énfasis está en el movimiento de los haitianos que están ahí en Acuña, que vienen caminando y vienen moviéndose desde distintos países, pero pasando por México para llegar a los Estados Unidos. Hoy vimos a Alejandro Encinas, por ejemplo, el día de ayer diciendo que se les va a recibir a los haitianos de forma decente, que no se les va a latiguear como en los Estados Unidos. Y vemos también este discurso de la migración en el foro de la ONU. Claro que se le tiene que poner aspecto, ya lo dijo también Antonio Gutiérrez, estamos viendo un fenómeno migratorio importante, pero también creo que decía el jefe de migración de México, en México, decía que hasta en el cielo hay filtros para entrar. Entonces, claro, ninguna patrulla fronteriza va a ser una patrulla fronteriza que va a llegar a pedir disculpas o a tratarte como si llegaras al paraíso, ¿no? Entonces eso también hay que ponerlo en consideración y hablar en un espectro global de cómo están siendo juzgadas estas policías fronterizas por hacer su trabajo, que es defender la frontera. Entonces, pues ahí viene el tema de los derechos humanos, viene del trato humano, pero sobre todo yo creo que lo que más ha dañado en esta parte de los haitianos es ver estas imágenes de haitianos siendo arados como ganado, cuando estas mismas imágenes las vimos en la época de la esclavitud en los Estados Unidos, ¿no? El blanco a caballo, el negro a pata y siendo latigueado. Entonces todo esto pues viene también a prender una mecha del racismo y del clasismo que todavía puede existir en el continente americano. Entonces, eso es lo que yo opinaría, Adriana.
Sí, esas imágenes dieron la vuelta al mundo. Fue tema también en Naciones Unidas esto de la migración, como dices tú, que ese es el otro gran tema de esta semana, lo de Naciones Unidas, la constante acusación, Pedro, de Cuba, señalando a Estados Unidos, el anfitrión, como el culpable de esta tragedia cubana, insistiendo en llamar bloqueo a lo que es un embargo y pues México uniéndose a este eco, a esta acusación. Hoy se va a reunir Biden con los líderes de Japón, de India y de Australia. Vamos a estar muy atentas. El tema es el Indo-Pacífico. Parece, Pedro, que hoy todos los caminos llevan al Indo-Pacífico. Solo unos ejemplos rapidísimo para terminar de lo que habíamos hablado en la semana con respecto al Indo-Pacífico. Acaba de firmarse este tratado entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia para que este último, Australia, tenga tecnología y tenga submarinos. ¿Para qué? Para neutralizar esta área ante la amenaza china. Por otro lado está la Unión Europea. La Unión Europea que esta semana hizo énfasis en la necesidad de un diálogo constructivo con China. ¿Para qué? Para mantener la neutralidad en la región, pero por otro lado, también proponiendo una presencia naval. Así es que esta zona, el Indo-Pacífico, pues va a ser una zona de la que vamos a estar hablando mucho, porque como te digo, parece que todos los caminos llevan al Indo-Pacífico, Pedro. Sí, oye, y aparte de todo, el tema aquí es la militarización del Indo-Pacífico, porque ahora que estamos viendo este nuevo contrato de Australia para comprar submarinos nucleares, vemos la flotilla australiana de submarinos, que hay que decirlo, Australia tiene submarinos, ha de tener como unos 20 submarinos Australia, pero los submarinos que tiene Australia son de diésel. Y este contrato con el que está negociando con Joe Biden para los submarinos australianos, que por cierto también tiene la mano, por supuesto, el Reino Unido y la Gran Bretaña, ser parte del Commonwealth, además de que son países pues separados, ¿no? Porque Australia nada más es miembro del Commonwealth, pero tiene la mano de Boris Johnson. Están comprando estos submarinos nucleares, cuya capacidad solamente está restringida en la capacidad de alimentos que pueda llegar el submarino, porque el submarino nuclear puede estar abajo durante el tiempo que quiera. Entonces no tiene un límite de combustible, cosa que sí tenían los submarinos que actualmente tiene Australia. Entonces, creo que el tema más importante del que estamos hablando es sobre esta venta de submarinos. También tendrá que venir una venta de armamento, porque estos submarinos, pues de no traer armas, pues no sirven de absolutamente nada, ¿no? Son como patitos en una tina. Entonces, pues bueno, creo que ese es parte del tema sobre la militarización y la influencia de China en esta área, ¿no? Recordar, ahí también están zonas importantes para la beligerancia de los Estados Unidos, como podrían llegar a ser las Islas Marshall, no se diga la alianza que se tiene con Nueva Zelanda y toda esta área que es un área que está creciendo potencialmente económicamente y militarmente hablando de una forma muy importante, Adriana. Sí, de ahí van a surgir problemas, van a surgir cosas. Ya el primero fue con Francia, por este acuerdo que ya se firma entre Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña para dar estos submarinos, porque ya nos había prometido Francia, ya había un pacto para que Francia fuera la que vendiera estos submarinos. Se cae ese contrato, se quedan con los norteamericanos. Francia y Estados Unidos se enemistan, tienen que hablar por teléfono Macron y Joe Biden, y bueno, esa va a ser la cuna de todas las discordias del Indo-Pacífico. Vamos a estar hablando muchísimo de esa zona, Pedro. Economía de guerra, mi querida Braniff, economía de guerra, y por supuesto que los franceses pues están pues con los pelos de punta porque les quitan un contrato de billones de dólares, porque un submarinito de estos pues no es pecata minuta, no se lo compra cualquiera. Entonces, por supuesto, esto entra en un conflicto diplomático que no va a escalar porque pues Francia y Estados Unidos son aliados incondicionales en términos de guerra desde la Primera Guerra Mundial. Entonces, pues seguramente pues no veremos que escale a mayores, y estoy convencido que el contrato se los va a quedar a Estados Unidos, que aparte de todo tiene una mayor capacidad de producción. Sí, no va a haber conflicto porque with the money dancing the dog, dice por ahí, ya se comprometió, es que ya se comprometió Australia, ya se comprometió a pagar todo aquello a lo que se comprometió con Francia, o sea, les van a pagar todas la inversión que hizo Francia para crear estos submarinos y todo este asunto. Así es que todo se va a arreglar aquí con dinero, Pedro.
Así como todo se arregla en esta vida, mi querida Adriana. Pues los temas internacionales que hay que tocar el día de hoy. Interesante ayer el discurso de Díaz-Canel y de Marcelo Ebrard en Naciones Unidas. Nuevamente, como lo decías al principio de este comentario, hablando del bloqueo económico, culpando a los Estados Unidos de ser el gran represor internacional, porque Díaz-Canel no nada más habla del aspecto de Cuba, sino pues me quiero imaginar que también habla por su homólogo venezolano, que también tiene un bloqueo por parte de los Estados Unidos, hablará por Irán, que también tiene un bloqueo por parte de los Estados Unidos, y hablará de algunas otras potencias menores que tienen bloqueo. Corea del Norte también tiene un bloqueo por parte de los Estados Unidos. Entonces, pues bueno, Estados Unidos está siendo pintado en las Naciones Unidas como el gran represor del mundo. Decía Andrés Manuel López Obrador que América para los americanos no puede ser América para los americanos si nada más se toma como América a los Estados Unidos y no se toma en consideración a Latinoamérica, que también es parte del gran continente que representamos. Sí, y esta acusación de que hacen acerca de que están manipulando la información y es una campaña de desprestigio de lo que estamos viendo y estamos escuchando ahí en la isla, no está pasando, como diría Donald Trump, es otra acusación que se hace directamente. No, Miguel Díaz-Canel casi se muerde la lengua cuando habla de las represiones estadounidenses en tecnología, en ciencia, cultura, etcétera, etcétera. Es francamente, pues la hipocresía en su máximo esplendor. Mi querida Adriana Braniff, viernes, ¿qué toca? ¿Qué vas a hacer? Toca, ¿qué será? Pues no viernes sé, otoñal. Una margarita, algo cerca ahí en la playa, ¿no? Pues aquí sería un mojito, ¿qué te parece? Me parece muy bien, con unos platanitos machos y comida cubana que allá se come de maravilla, mi querida Adriana. Encantada, lo tomo, y una platicadita con algún cubano, a ver qué opina de Marcelo Ebrard y de Díaz-Canel. Te mando mi cariño, Adriana, como siempre. Central FM. Equilibrio.